Saludos, bienvenidos a nuestro canal de estadística para adultos, donde vemos diferentes metodologías estadísticas usadas en la investigación. En este caso vamos a ver el análisis de tabla de contingencia para la asociación entre variables categóricas. Así que vamos allá. Ahora vamos a recordar qué son las variables categóricas. Simplemente son variables cualitativas que pueden ser nominales o ordinales, las cuales representan rasgos o atributos de un conjunto de individuos. Suele llamarse asociación cuando se busca la relación entre variables categóricas, es decir, dos variables cualitativas, de manera que sus categorías puedan colocarse en tablas de contingencia. Vamos a recordar entonces que son estas tablas de contingencia. Una tabla de contingencia es una herramienta utilizada en la rama de la estadística, la cual consiste en crear al menos dos filas y dos columnas para representar los datos que son frecuencias o simplemente conteos, ¿no? Donde las filas y las columnas representan los niveles de las variables que se busca la asociación y al final de cada fila y cada columna tenemos el total de los conteos o frecuencias de cada fila y cada columna. Y por último, en la parte derecha final tenemos el total de datos observados en toda la base de datos. Ahora tenemos que hablar de la hipótesis estadística H sub 0. Es una hipótesis de igualdad que nos dice que no existe asociación entre las dos variables, es decir, no existe asociación significativa entre las variables del estudio, mientras que H1 es lo contrario, es decir, sí existe asociación entre las variables. Es decir, que si se rechaza la hipótesis nula y se acepta la terna, podemos decir que una de las variables tiene algún efecto sobre la otra, ya que existe una asociación o relación entre ellas. Ahora vamos a discutir las pruebas estadísticas que vamos a usar en este video, que son la prueba de chi cuadrado de Pearson, descubierta por Carl Pearson en 1900, y la prueba de chi cuadrado de razón de verosimilitud, que fue descubierta por Sir Ronald Fisher en 1912. Tenemos que hablar entonces de la fórmula general matemática de la prueba de x cuadrado, la cual es simplemente x cuadrado igual al cociente de la suma de las frecuencias observadas menos la frecuencia esperada al cuadrado entre las frecuencias esperadas, donde la frecuencia observada es simplemente la frecuencia que tenemos en la tabla que observamos y contabilizamos. Y la frecuencia esperada es la frecuencia que deberíamos obtener si la hipótesis nula es correcta. Ahora, para la tabla de contingencia 2×2, esta fórmula se reduce a la que vemos en pantalla, donde n es el número de observaciones y A, B, C y D son las frecuencias para cada casilla de la tabla 2×2. Ahora, la prueba de razón de verosimilitud tiene una fórmula un poco más compleja, que es 2 multiplicado por la sumatoria de la frecuencia observada por el logaritmo natural del cociente entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada, ¿no? Ahora vamos a ver este pequeño ejemplo. Se estudia una población de 500 toros de dos razas diferentes, en el cual se evalúa la calidad espermática. Los resultados son los siguientes: de la raza 1 y de la raza 2 hay toros que tienen una buena calidad espermática y otros que sacaron una mala calidad espermática, para hacer un total de 500 toros. Ahora, primeramente vamos a calcular la prueba de chi cuadrado con la fórmula clásica. Tenemos que calcular las frecuencias esperadas para las casillas A, B, C y D, como vemos en pantalla, simplemente multiplicando los totales de las filas y columnas para esa casilla y dividiéndolo entre el número de datos. Luego que tenemos la frecuencia esperada, usamos la resta de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado entre la frecuencia esperada y así para las cuatro casillas, y vamos a obtener un valor de 1.6618. Ahora vemos que con la fórmula 2 es mucho más sencillo calcular la prueba de chi cuadrado. Simplemente ponemos 500, el número de observaciones, lo multiplicamos por el producto notable que tenemos en pantalla, que simplemente es el producto de A por D menos C por D, y lo dividimos entre los totales de todas las filas y todas las columnas, y nos va a dar idéntico resultado, pero con un esfuerzo mucho menor. Ahora, la prueba de razón de verosimilitud es una fórmula un poco más compleja. Tenemos que multiplicar 2
por la suma de todos esos cocientes y productos, que son la frecuencia observada por el logaritmo de la frecuencia observada entre la frecuencia esperada, y la sumamos para cada casilla de la tabla de contingencia y nos va a dar un valor de 1.65 y algunos decimales más. Ahora vamos a ver cómo esto se puede hacer con SAS. Vemos el código SAS, tenemos la variable razas, calidad espermática y el conteo de la calidad espermática de los toros. Con ProFrec podemos buscar el procedimiento de frecuencia, creamos la tabla de contingencia de raza y calidad espermática, una tabla 2x2, y con Chispool indicamos que utilice la prueba de chi cuadrado y algunas otras para realizar las estadísticas pertinentes para rechazar o aceptar la prueba de hipótesis. En Wayne indicamos cuál es la variable de conteo y con Run le decimos que corra el programa y con Kit que nos mande los resultados. Ahora tenemos en pantalla la salida del SAS. Vemos que el arma la tabla de contingencia, el tamaño 2x2 para las dos razas y la calidad espermática, si es buena o mala. Vemos que los conteos son idénticos, las frecuencias. Vemos también el porcentaje total por celda y el porcentaje por fila y por columna, ¿no? Ahora vemos abajo donde dice estadística de tabla de raza y calidad espermática. Vemos que está la prueba chi cuadrado de primero y de segundo la prueba de razón de verosimilitud, y nos da idénticos resultados a los encontrados de manera manual. El chi cuadrado 1.66 y el chi cuadrado razón de verosimilitud 1.65. Vemos cuando dice DF, simplemente son los grados de libertad, que para ambas pruebas se calcula como el número de columna menos 1 por el número de fila menos 1, donde ese número de columna y filas son de la tabla de contingencia. En este caso, 2 menos 1 por 2 menos 1 igual a 1 por 1, y 1 por 1 es 1, por lo tanto, ambos tienen un grado de libertad, que es el que vamos a usar para ver si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Una regla de decisión pertinente es que si el valor P que acompaña al estadístico chi cuadrado o al chi cuadrado razón de verosimilitud es mayor a 0.05, no rechazo H0 y decimos que no hay asociación. Pero si es menor a 0.05, rechazo H0. En otras palabras, decimos que sí hay asociación. En este caso, chi cuadrado es igual a 1.6618 con un valor P de 0.19 y g cuadrado es igual a 1.65 con un valor P de 0.19. Ambos valores son mayores a 0.05. Por lo tanto, no puedo rechazar la hipótesis nula. Conclusión, la calidad espermática no está asociada con la raza en este caso. O en otras palabras, la calidad espermática no es afectada por la raza del toro en este caso. Muchas gracias.